Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias por su presencia y también muchas disculpas por la demora de este material. Eh, Prosigo en los temas que nos habíamos encontrado, que son los métodos de obtención de datos para el diagnóstico. Dentro de estos puntos nos encontramos la elaboración de identificar cuáles son las principales ventajas y principales problemas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el tema de un cuestionario, la intención es que, pues, de alguna manera nos permite cuantificar, resumir con facilidad, pero se considera que el problema es que no hay una empatía. Recordemos que sencillamente preguntamos, pero muchas veces no conocemos a las personas y por lo tanto no tenemos esa pauta de poder preguntarle a las personas qué tan entendible ha sido ese cuestionario. Claro está, cuando ya tenemos un poco más de experiencia y bueno, también tenemos esa parte como, pongámosle así, humana, podemos comprender las actitudes de las personas, pero recordemos que desde el punto de nuestra profesión puede ser que tengamos una mayor o menor facilidad para tener esa parte de actitud de empatía. Y que de paso también es muy complejo porque quizás nos damos cuenta de que la persona no lo entendió, pero por la dinámica en la que se aplican, normalmente pues tenemos muy poco tiempo y lo más fácil que se puede hacer es aplicar y correr las encuestas, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas. Un cuestionario sin que nosotros apliquemos empatía nos va a dar como resultados, pues, un cuestionario que no nos va a servir de mucho porque va a estar sesgada la respuesta de la persona, ya sea sesgada por la dinámica de simplemente darnos una respuesta para cumplir con ese cuestionario, pero posiblemente la persona tiene dudas, no comprende bien lo que se le ha pedido y simplemente da una respuesta. Bueno, su otra ventaja es que pues es fácil de aplicar en muestras grandes, eso es algo bastante ideal, ¿no? Porque si las hacemos autoadministradas, pues tenemos esa facilidad de alguna manera de que muchas personas lo contesten, ¿no? Sobre todo con la dinámica en que se ha vuelto la cuestión de los cuestionarios online. Tiene, ya sabes, su lado bueno y su lado malo, en el que pues hay que estar molestando a las personas para que nos contesten ese cuestionario. Y en caso de una empresa, proponer ahora sí que un estímulo, una motivación para que las respondan, porque lastimosamente eh, las personas olvidan revisar un correo electrónico, eh, pongámosle que las enviamos vía WhatsApp, que personalmente a mí no me agrada mucho esa modalidad porque ya estás invadiendo un poquito el espacio de la persona, ¿no? Fuera de la cuestión laboral que yo le tengo como esta parte de institucionalismo en el que mandemos, por ejemplo, un correo electrónico para no invadirlos, este, la gente lo olvida, la gente lo ve y ya sabe, te dejo en visto y te contesto, pero no sé, yo creo que a muchos nos pasa que de repente digo, sí, sí, ahorita te contesto y el ahorita pasaron unas mala onda, 5 días para que yo te conteste porque la verdad es que se me fue el tiempo, la dinámica de contestar. Ok. Uno de los principales también problemas que tenemos es que las preguntas pues ya están establecidas y de alguna manera se omiten temas porque se supone que planteamos un cuestionario pautado desde un objetivo, desde una cuestión de variables, dimensiones e indicadores. O bueno, mi idea o mi perspectiva de aplicar un cuestionario realmente es aplicar la famosa matriz de congruencia para que no nos salgamos de línea. Pero pues recuerden, este instrumento, el problema es que posiblemente yo esté omitiendo temas porque quizás yo no considere algunas dimensiones tan relevantes
O yo considero, pongámosle así, que como investigador, algunas, la variable 1 contra la variable 2, y en una de las variables meto las dimensiones que posiblemente podían también aplicarse en la otra variable. Y eso puede generar por ahí omisiones, ¿no? Y bueno, y recordemos que como ya están establecidas y ya las respuestas también están preestablecidas normalmente, el problema es que posiblemente si la persona tiene una pauta diferente de respuesta, de apertura a querer dar un poquito más, sencillamente se contrae a lo que está establecido como opciones de respuesta. Bueno, otro de las grandes ventajas es que es relativamente económico, y eso pues la verdad es que se agradece, y sobre todo es económico si la planteamos como lo mencionaba anteriormente, mediante cuestiones de instrumentos online, el famoso cuestionario bajo plataforma, porque pues ya nos ahorramos ahora sí que la hoja, la impresión, el tiempo del encuestador que hay que pagarle por la cuestión de la aplicación de los viáticos, y ya se economiza, ¿no? Pero también recordemos que el hecho de no tener a una persona ahí que le permita preguntar, generar esa parte de empatía anteriormente ya mencionada, pues puede hacer que sencillamente las personas lo sesguen. De hecho, muchas veces sucede que tenemos instrumentos y nosotros nos damos cuenta al momento de hacer el procesamiento de datos que lastimosamente por ahí unas 5 personas, 10 personas sencillamente contestaron el instrumento por dar una respuesta, pero sinceramente no lo hicieron de manera objetiva, sino más bien lo hicieron como pues, por contestar, ¿no? Entonces, ya saben, esos datos pues se desechan. Hay de paso una interpretación excesiva de datos. Recuerden que como ya hay respuestas preestablecidas, lastimosamente las personas a lo mejor y no pudieron contestar de acuerdo a los criterios propios, subjetivos que ellos tienen de las cuestiones, porque ya está preestablecido. Entonces, nuestra interpretación va a ser limitado a los criterios, a las dimensiones, indicadores que estamos considerando. Y de paso también, pues recuerden que por ahí a veces hasta los indicadores, y hay indicadores que tienen como esta parte de ser ambiguos o tener varias perspectivas, y el problema va a ser que desde la perspectiva que lo tomemos va a ser la interpretación. Y entonces, recordando que si ese cuestionario fue planteado desde un solo profesional disciplinario y que no sea interdisciplinario, ahí la interpretación se va a sesgar al enfoque de este profesionista. Digamos, nosotros administradores, contadores, le vamos a dar ese enfoque, y pues si no hay un psicólogo o un sociólogo que nos permita dar esa otra pauta, se va a quedar solamente bajo ese enfoque, ¿vale? Otra de las ventajas es que puede recolectarse grandes volúmenes de datos. Eso es, la verdad, ventajoso. Y si insisto con lo de online, todo se vuelve bastante fácil. Pero pues recuerden, hay un sesgo de respuestas porque no hay esa parte de oportunidad de que la persona emita un comentario, algo propio que pueda complementar o entender sus respuestas. Recuerden, siempre nosotros tenemos un poquito más de entendimiento, pero nos contraemos a un instrumento. Continúo. La entrevista. Cuando hablamos de la entrevista, bueno, todos estos instrumentos ya los han visto en muchas ocasiones, pero recordemos esos pequeños detalles que podemos estar dejando de lado. Bueno, pues ya saben, la entrevista pues es adaptable, permite reunir datos sobre gran variedad de temas. Por ahí planteamos un instrumento, unas preguntas, y de acuerdo a cómo socialicemos, tengamos esa comunicación, y también nuestro entrevistado nos dé la apertura, el orden de las preguntas,
puede verse modificado porque posiblemente sin que nosotros le hayamos preguntado todavía la pregunta 2, desde la pregunta 1 nos haya respondido esa pregunta que todavía no hemos realizado. El valor de una entrevista, pues va a depender tanto de cómo nosotros le hayamos planteado a nuestro entrevistado el objetivo de nuestra entrevista, la apertura que él también tenga, ¿vale? Ok, pero el problema es que tiene un costo elevado y por lo cual no podemos aplicar demasiadas entrevistas. Recuerden que una entrevista, pues ya lo decía, desde la apertura nuestra al momento de plantearlo, como del entrevistado, de darnos esa apertura, podemos hablar que nos podemos llevar de 2 a 3 horas. Ahora sí que a lo mejor alguien piense que es mucho, pero recuerden que muchas veces necesitamos esa pauta de apertura en que la persona se explaye. Pero imagínense 3 horas, representa un tiempo para la persona entrevistada como para nosotros. Trasladarnos y también de alguna manera, si se puede, dar algún valor, alguna recompensa a esa persona para que también esta persona se aperture y en su tiempo como en sus respuestas. Otra de las ventajas es que es fuente rica en datos, ya se los decía. Tanto es una pauta del entrevistador como del entrevistado, que exista esa sinergia para que se explayen en las preguntas como en las respuestas. Otro de los grandes detalles, de los grandes problemas que se puede tener es el prejuicio del entrevistador. Recuerden que hay temas de repente que son no tan prácticos de hablar. Entonces la persona, dependiendo del cargo que desempeñe, puede hacer que nuestro entrevistado se sienta limitado al momento de expresarse y que de paso el entrevistado induzca pues ahora sí que el instrumento y a lo mejor hasta de la idea que trae el entrevistado lo desvíe, ¿no? El tono de voz, la forma de hablar, el hecho de que ya saben, pequeños detalles que de repente, pues creo que todo nos puede llegar a pasar, que tengamos imprevistos y que nuestro celular esté sonando, todo eso puede generar malestar en el entrevistador y por lo tanto el tipo de respuesta que nos dé el entrevistado. Nos permite la empatía. Recuerden que el problema, bueno, la empatía es genial porque es una ventaja, pero recuerden que también puede ser un poco complejo. ¿Por qué? Porque para que la persona entrevistada nos dé su respuesta, nosotros tenemos que estar en esta disponibilidad de apertura para hacernos a los tiempos y espacios del entrevistado. Entonces necesitamos esta parte. Entonces eso también representa atrasos para nosotros. Bueno, luego tenemos que al ser una respuesta, acuérdense que los individuos somos únicos, tenemos nuestras formas de expresarnos, verbal y en una comunicación corporal, lo cual puede generar problemas al momento de codificar e interpretar. Recuerden que hay personas por ahí que, por ejemplo, tienen pequeños tics o niveles de voz muy agudos o muy bajos, lo cual nos puede permitir entrar en una ambigüedad entre que la persona nos da una respuesta afirmativa, pero su nivel de voz no es lo suficientemente impactante con lo que nos está diciendo. Otras recuerden que también como entrevistador yo puedo darle una codificación e interpretación muy propia, lo cual puede generar de alguna manera pues problemáticas. Lógicamente, para evitar ese problema, también nosotros como entrevistadores tenemos que estar muy abiertos a que las personas den sus puntos y olvidarnos de nuestros prejuicios para que esa codificación e interpretación sea lo más objetivo posible, que obviamente que al ser
respuestas propias del entrevistado es bastante complicado. Otra ventaja es que puede crearse una relación personal. Bueno, pues definitivamente previo a la entrevista, esa forma, ese contacto que tenemos con la persona puede crear esa relación personal que también puede generar que nos lleve a que sí parece que hay una oportunidad de entrevista y que ésta se dé, como puede que desde el momento de crear esa relación no sea de manera efectiva, porque también, ojo por ahí, recordemos algunos criterios que si bien no, no son propiamente del tema de entrevista, sí es como un punto de negociación, un punto en el que a veces no conocemos a la persona que vamos a entrevistar, no se hizo una investigación de esa persona, de sus cualidades, de tal manera que también nosotros podamos aprovechar y estar pendiente de esos pequeños detalles que puedan afectar nuestro contacto y relación con esta persona, y que por lo tanto nos genere problemas en prejuicio de introspección. Recordemos que de repente hay personas con cualidades con rasgos faciales de cierta dureza o poca expresividad, y a veces eso genera que uno eh, tenga ya prejuicios, o también que por algunos comentarios que alguien nos haya hecho tengamos una mentalidad y ya vayamos de alguna manera pues sesgados en la forma de tratarlo, y también, y que recuerden, muchas personas son muy sensitivas a cómo es la conducta de la persona, y eso puede afectar todo. Entonces, ya saben, tiene su lado bueno, tiene su lado malo, y hay que ser, para mi punto de vista, es primeramente analizar cómo es esa persona, cuáles son esas cualidades, esas actitudes, esas cuestiones que le agradan, su cuestión social, cultural, para que también nosotros nos podamos acercar a esa persona con cierto conocimiento, y también adaptemos el, el cómo preguntar, el cómo dirigirnos de manera eficiente, y que esto sea lo más eficiente posible. Continúo. La observación, bueno, pues sus principales ventajas es que recaba datos de la conducta en vez de informes de ellas. Su principal problema pues es la codificación e interpretación. Ojo, aquí yo voy a dar una opinión muy personal. Aquí yo lo que he hecho es crear, estoy segura que también ustedes lo han hecho, instrumentos de observación detallando desde una matriz de congruencia tal cual. Trato de elaborar y plantear qué es lo que voy a observar, para que no sea una observación que ya saben, que a veces se van perdiendo ciertos criterios, y voy punteándole calificaciones como son una escala Likert, para identificar esa codificación y que no sea tan subjetiva la observación. Obviamente saben que la observación se tiende a plantear más desde el enfoque cualitativo, pero recuerden que tenemos esta apertura, esta parte de, pues la verdad, de ser creativos y generar nuestros propios instrumentos de acuerdo a los requerimientos que nosotros podamos tener. Lógicamente que desde el punto teórico, a veces algunos autores rechazan estas proyecciones, estas perspectivas, pero recuerden que nosotros podemos plantear la justificación, argumentación de nuestros instrumentos para que más adelante puedan ser comprendidos. Una de las ventajas es que es en tiempo real y no es retrospectivo. Pero recuerden que también hay por ahí un pequeño detalle, hay incongruencias muestrales. Por ahí tenemos criterios como que ya en algún momento alguien me preguntaba, ¿y a cuántas personas debes de observar? Y buscarlo desde el punto teórico, ¿no? Que lo argumenten desde la parte metodológica. Y ahí resulta bastante complicado, porque realmente no es, al menos desde lo que a mí me ha tocado, yo no he encontrado información teórica que me lo argumente.
Entonces yo lo que planteo, pues lógicamente es una muestra por conveniencia, de acuerdo a los tiempos y a la oportunidad de acercarse a esa muestra. Y considerar, por ejemplo, un porcentaje de al menos 10 personas o 10 situaciones. Claro está, este instrumento hay que plantearlo de acuerdo a las posibilidades, porque lo que yo estoy mencionando, pues lógicamente es algo que yo he planteado desde mis instrumentaciones, pero pues también ustedes plantearse de, por ejemplo, de la dimensión de una empresa, qué tan factible por cada una de las áreas es observar 10 personas, o a lo mejor y puede ser que con 3 o 5 baste, ¿no? Pero aquí es una cuestión de nosotros argumentar. La observación es flexible, insisto, si bien es una ventaja el que es flexible, yo personalmente considero que no la debemos dejar en ese punto de flexibilidad, porque la observación es amplia. Si no tenemos bien determinado nuestro objetivo, y a las personas a las que vayamos a encargar que realicen esta actividad pueden desviarse. Entonces yo ahí sí sugiero que no lo pongamos como una ventaja, que al contrario pongamos dentro de ventaja que sea posiblemente algo inflexible. Ya sé, estoy contrariándome, pero estoy tratando de que le demos forma a la observación, o al menos yo sí lo he hecho inflexible, la verdad. Y ya van varias veces que lo aplico. Obviamente hay ahí, por ejemplo, compañeros que me lo alegan y me lo discuten, y claro, estoy en cierto punto de acuerdo con ellos, pero trato de de que exista un lineamiento, si lo quieren ver muy metódico o muy cuadrado, de tal manera que no se me salga esto de control. Pero, ojo, si ustedes la dejan en flexible, sin problema también va. 3. Hay un prejuicio del observador y confiabilidad discutible. Recordemos que también somos personas y cada persona tenemos nuestros propios criterios de acuerdo a nuestra cultura, formación y valores, ¿no? Entonces, de repente puede existir dentro de la observación distracción por parte del observador, no concentración, o lo que yo les decía, por eso es que yo pretendo no hacerla flexible, sino inflexible, de tal manera que sí exista una confiabilidad, porque imagínense que dejemos que se desvíe quien observa, o plantearse, por ejemplo, la colocación de cámaras para hacer una observación mecánica en la cual se plantee el análisis. Yo lo planteo como análisis por la observación y el análisis por investigadores. Recuerden, por ejemplo, aquí tenemos diferentes perfiles profesionales y eso puede generar que cada observador, de acuerdo a su perfil, genere una respuesta, una interpretación diferente. Obviamente que aquí se sería el problema porque pues con diferentes perspectivas de investigadores por disciplinas sí se complica, pero yo aquí lo buscaría como triangulación por, por investigadores. Es un tema que posiblemente les haga un poquito de ruido porque al menos lo que yo he tenido la suerte, la desgracia, no sé cómo llamarlo, como que hay muy poca teoría y estudios, artículos que hablen de esta parte, que como que nos hace falta y eso hace que como que poca gente quiera hacer triangulación por métodos, triangulación por investigadores o triangulación por disciplinas. Luego de paso es costosa, pues representa tener a personas ahí haciendo su actividad de observación, representa tiempo y representa pues pagos, ¿no? Y aquí es quizás el problema, ¿no? Que sí representa, porque tampoco puede ser una muestra muy grande, y ese es otro gran problema. Las medidas no obstructivas. Bueno, pues las medidas no obstructivas, aquí hay algunos puntos, ¿vale? En ventajas y problemas, bueno,
pues es que no son reactivos sin prejuicio de respuestas, porque normalmente es la revisión de los documentos que tenemos por ahí. Por ejemplo, recuerden que en las lecturas vienen, por ejemplo, razones financieras, ¿no? Y esas razones financieras nos dicen tal cual. Hacemos análisis de estados financieros y nos dice tal cual. Revisamos cuestiones de producción y nos indican que tantas personas producen tantas piezas por día, ¿no? Y que por ahí en la revisión mensual hay un punto medio de producción. Entonces aquí no hay como una interpretación, realmente son datos tal cual. Que en el mes de enero la gente produce 1500 piezas, mientras que en el mes de febrero la gente produce 1300 piezas. Que claro, aquí podemos plantear esta parte de que pues ya saben, el mes de febrero tiene menor cantidad de días, ¿vale? Pero y hacemos una revisión histórica y hay una coincidencia y un margen de diferencias, pongámosle de un 1 a 5%. Vale. Un problema es el problema de acceso y recuperación. Lastimosamente, pues cada área, departamento de las empresas, lastimosamente tienen esa información. A veces, si la empresa cuenta con infraestructura de sistemas y de acceso, pues sin problema todos vamos a tener acceso a esta. Sin embargo, lamentablemente, si somos realistas, la gran mayoría de las empresas no tiene esa infraestructura y entonces es un problema el acceso y la recuperación real y efectiva y por lo tanto, pues, ¿qué quieren que les diga? Tenemos ideas vagas, tenemos los informes del mes de noviembre cuando ya estamos a la mitad, un poco más de la mitad del mes de enero de 2024. Bueno, hay una gran validez nominal, ya lo mencionaba, hay números, hay datos que lo dicen tal cual. Hay problemas de validez, bueno, aquí recuerden que son números, nos los dice tal cual, pero aquí, pues si no les integramos fórmulas, que más adelante vemos, pues sencillamente habría que hacer una comparativa entre los números que tenemos, los objetivos que en algún momento planteamos y el cumplimiento real de esos objetivos. Entonces, si como documentos quedan muy bien, pero el problema es la validez, es decir, si se ha cumplido con ese objetivo, con esa estrategia o no se ha cumplido. Luego hay facilidad de cuantificación, ya lo mencionaba antes con algunos ejemplos, nos dice tal cual datos. El otro gran problema que tiene es que hay problemas de codificación e interpretación, porque recuerden que, por ejemplo, de acuerdo a si no existe una reunión y una comprensión de todos los departamentos de los resultados de cada área, pues lógicamente cada profesional le va a dar esa puntuación de decir, pues va bien el área de ventas, va mal el área de mercadotecnia, pero en cuanto a finanzas estamos pésimos. Porque recuerden que cada profesionista le va a dar esa ponderación de acuerdo a sus conocimientos. Entonces aquí, para que su codificación e interpretación sea correcta, todas las personas que están involucradas deben tener un conocimiento, pero más que conocimiento, entendimiento de los valores que se están ofreciendo para que exista esa interpretación realmente objetiva de todas las partes y no sea algo desastroso en la que estén los departamentos ahí y se sientan como en choque o en ataque. Bueno, pues ya hemos visto esa parte. Me permito detenerme.